Buenas noches. Siendo las 7:18 de la noche de hoy, 4 de diciembre del 2024, voy a dar inicio a la sesión que nos corresponde el día de hoy con la ficha 2836.515. No, en el momento no tendremos aprendices, pero voy a dejar la grabación de la sesión para que puedan adelantar la respectiva evidencia. En este momento procedo a compartir mi pantalla. Bueno, entonces damos inicio a la sesión en línea del 4 de diciembre del 2024 para la ficha 2836.515, corresponde al RAT 21, guía de aprendizaje 7, simulador de costos de la exportación. Entonces, en esta primera parte, identificar los distintos términos de negociación internacional, incluyendo las condiciones de transporte, las responsabilidades, la cual permitirá al aprendiz y familiarizarse con temas de comercio exterior y negociaciones, con el propósito de conocer los Incoterms y las formas de negociación y los costos que se pueden generar de estos procesos de negociación internacional. En este momento, esta es una evidencia que inicia el día 4 de diciembre, el día de hoy, y finaliza en el 9 de diciembre del 2024. La agenda para esta sesión corresponde primero a negocios internacionales, a hacer la contextualización de lo que son los negocios internacionales, y luego vamos a ver lo que hace referencia a el tema de Incoterms, que es recordar una actividad que ustedes ya se han desarrollado en fases anteriores. Luego vamos a ver el tema de dudas y aclaraciones para poder desarrollar por último y dar las aclaraciones del proceso que corresponde a la actividad del día de hoy. Entonces, la primera parte es hablar un poco de lo que es un acuerdo comercial, y el acuerdo comercial, pues en general, lo tenemos en cualquier tipo de compra-venta de un producto a nivel nacional e internacional, en donde se pactan algunas condiciones de obligación por parte de cada uno de los interesados, tanto el que ofrece el producto como el que lo está adquiriendo. Esto con el fin de lograr que no se presenten inconvenientes, o si se presentan inconvenientes estén incluidos en su gran mayoría dentro del proceso de la negociación que se está realizando. El acuerdo comercial lo podemos definir como el convenio entre dos partes de cara a desarrollar el desarrollo de una actividad económica entre ellas. Este tipo de estrategias puede ser emprendida por empresas, organizaciones privadas o incluso naciones. Lo importante de un acuerdo comercial, una negociación comercial, es que las dos partes lleguen a coordinar el proceso de toda esa operación comercial que se está realizando. Temas como fechas de entrega, coberturas de pólizas, pagos del producto que se va a adquirir o el servicio que se va a adquirir, el desarrollo de negociaciones, ver las ofertas que se pueden presentar y cómo se llevan de acuerdo. Esto no solo se hace a nivel de personas naturales, se hace también a nivel de personas jurídicas, y es promocionado por los gobiernos de los países con el fin de mejorar las condiciones de negociación o de los productos que se están negociando en cada uno de los países. Colombia tiene algunas negociaciones
como ustedes ven en este momento, que son negociaciones que ha hecho Colombia con algunos países como la CAM, Panamá y Chile en el 93, CARICOM y México en el 95, Cuba en el 2001, Mercosur en el 2005, el Triángulo del Norte 2009, EFTA y Canadá en el 2011, Estados Unidos y Venezuela en el 2012, Unión Europea en 2013, Corea, Costa Rica y Alianza del Pacífico en 2016. ¿Sí? Entonces, en muchas partes de esto lo que se busca es promocionar los productos de los países que están promocionando sus productos con el fin de promover el comercio a nivel global de los productos de sus países. Luego de esto, hay algunos factores de las obligaciones del vendedor y comprador. Como lo mencionaba anteriormente, siempre que hay un comprador y un vendedor se deben hacer algunos acuerdos y hay unas obligaciones tanto del vendedor como del comprador, y hay tres factores importantes en donde se regula o se dan las condiciones de manejo de estas situaciones que se puedan presentar a lo largo de toda la negociación. Y estos factores lo que buscan es tener claro y coordinado para evitar que se presenten la menor cantidad de inconvenientes y procesos dentro de los procesos logísticos que se manejan en cada uno de las actividades o negociaciones comerciales que se están realizando. Entre esos factores encontramos pues lo que se denomina las obligaciones de las partes. Esas obligaciones de las partes es qué le corresponde al vendedor, qué le corresponde al comprador, tales como cómo es el embalaje, cómo son las cantidades por cada unidad de carga que me van a despachar, llámese una caja. Entonces hablemos, por ejemplo, de celulares. Entonces acuerdo yo con el vendedor o llegamos a un acuerdo con el vendedor en el cual el comprador le exige que le entregue los celulares empacados en unidades de operación de 24 celulares por cada una de las cajas, o puede llegar a negociar 48 unidades de celulares en cada caja, que son las unidades de operación, la forma del embalaje, la forma en que el producto me va a llegar, bajo qué condiciones. Puedo llegar a acordar también, hacer algunas negociaciones en donde no le pido que me envíe por separado la mercancía o los productos que yo requiero para distribuir en mi país de destino. Por decir algo, puedo llegar a decirle al vendedor que necesito que me envíe por estivas mi producto, no en carga suelta o en arrume negro todo arrumado dentro del contenedor, sino le puedo exigir que me envíe de acuerdo a la negociación y esas obligaciones que llegamos a adquirir entre el comprador y el vendedor, de alistarme la mercancía en estivas separada por los puntos de venta que voy a tener. Entonces, en un contenedor puedo yo tener normalmente un contenedor de 40 a 22 estivas o de celulares, en donde van a venir separadas por una estiva por cada una de las tiendas o puntos de destino que yo quiero tener. Eso es parte de las negociaciones que se pueden llegar a manejar. ¿Qué más se puede llegar a presentar? Se puede llegar a presentar que se negocian o se hablan también de los riesgos de la entrega, situaciones particulares o que se salgan de lo normal de una operación normal de entrega de transporte marítimo según el producto que sea. Entonces, eso también se puede analizar y se puede llegar a hacer algunas. Hay obligaciones por parte algunas obligaciones por parte del vendedor, el comprador, en el tema de entrega, la responsabilidad, los costos y demás acciones que se puedan llegar a presentar. Y por último, los costos del cumplimiento estricto del giro normal de los negocios. Entonces, esto habla de los costos en que qué costos va a asumir el vendedor, qué costos va a asumir el comprador y en qué situaciones se pueden llegar a hacer algún tipo de ajuste en esos costos. Costos como el que mencionaba anteriormente, en el cual el tema de que yo le despache a mi cliente o a mi comprador, le despache la mercancía,
de una forma separada, seguramente va a llevar a que yo tenga como vendedor que asumir algunos costos o unos reprocesos adicionales que se los voy a ir cobrando dentro de esta negociación que hice. Y cada negociación que yo tengo con un cliente puede ser diferente, aunque yo le esté comprando celulares permanentemente con el ejemplo que ponía, esto hace que yo puedo negociar de diferente forma. Otra entrega o otra negociación que puedo tener con mi vendedor es que no me despache el ejemplo que ponía de los celulares, no me los despache en Estiva, sino me lo despache en Arrume Negro. Entonces esto va a hacer que puedo despachar más número de celulares en un mismo contenedor. Entonces eso varía dependiendo de las necesidades o de lo que necesite tanto el vendedor y acuerde con el comprador para llegar a ese acuerdo comercial. Es importante recordar que cada negociación, ¿sí? Se debe quedar registrada, debe quedar plasmada pues para que no haya ningún inconveniente. Hay unos contratos de negociación, unos acuerdos comerciales que se deben respetar y lo importante es tener un soporte de cómo hacer mantener estos acuerdos comerciales y si los vamos a ajustar que quede registrado estos ajustes comerciales o estos cambios, cómo van a ser y qué ajustes hay tanto en los riesgos de entrega como en las obligaciones que maneja cada una de las partes. ¿De acuerdo? Buenas noches, Uber. ¿Cómo está? Buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. ¿Cómo está, instructor? Bueno, yo ya he empezado ya la grabación de la sesión, pues para dejarles la grabación y que pudieran ver la actividad que tienen que desarrollar. Pero bueno, me alegro que se haya podido conectar. Bueno, muchas gracias. Sí, estaba trabajando y hace poquito apenas llegué también del trabajo. Bueno, perfecto. Pues habíamos hablado hace unos minuticos, voy a hacer aquí, habíamos hablado un poco de lo que eran que era un acuerdo, bueno, esta evidencia importante inicia hoy 4 de diciembre del 2024 y va hasta el 9 de diciembre del 2024. Es un simulador de costos de exportación, muy sencillo, como iniciamos con la fase de evaluación. Iniciamos con la fase de evaluación que va desde el 1 de diciembre hasta el 5 de junio. Y la idea es que usted sea la primera evidencia que se va a ver y se alcance a dejar este año enviada por parte de ustedes y calificada de una vez. Estamos hablando de los acuerdos comerciales, en donde pues hablamos que un acuerdo comercial es cuando hay dos partes, tanto un vendedor como un comprador, pues se deben realizar un acuerdo y llegar a poder definir claramente cuáles son las condiciones de la compra y venta que hacen de un producto o de un servicio. Que Colombia pues tiene desde hace varios años ha ido generando algunos acuerdos comerciales con distintas organizaciones a nivel internacional con el fin de promover y mejorar los tratados y los acuerdos que hay entre los países para mejorar y ampliar la promoción del comercio entre varios países en sus relaciones. Les comentaba que hablábamos de tres factores de las obligaciones entre el vendedor y el comprador, pues que son las obligaciones de las partes, donde se define cómo hacer el embalaje, el despacho, los tiempos de entrega, la mercancía cómo viene embalada, me lo van a despachar en cajas de qué tamaño, cuántas unidades por caja de operación, y eso lo puedo ir variando y lo puedo manejar pues según la negociación o las obligaciones que acordemos entre el vendedor y el comprador. Los riesgos de entrega, y los costos del cumplimiento estricto del giro normal de un negocio. Entonces, eso es cualquier situación que se pueda llegar a presentar en cada uno de los procesos, el cargue, el embarque, los fletes, el transporte de carga en país de origen, el transporte del producto o de la carga en país de destino, todas las situaciones que se pueden presentar de manipulación y manejo de la carga en procesos aduaneros, etcétera, etcétera. Y pues estábamos en esa parte. En este cuadro, pues lo que se quiere presentar es un poco
las obligaciones del vendedor o están ligadas y relacionadas al cumplimiento de obligaciones por parte del comprador de la forma en que se articula. Esto es un ejemplo, pues, para ver algunas obligaciones donde, por ejemplo, la parte A hace referencia al exportador y la parte B al importador. Entonces, se hablan de obligaciones generales del exportador. El importador, en este caso, pues, está atento de esas obligaciones que ya se han acordado. En la segunda parte se habla de unas formalidades de entrega. Entonces la mercancía, lo que manifestaba hace un momento, la mercancía usted me la va a entregar estibada, ¿sí? Con la ubicación estibada y cada estiva va a ir a separada con la mercancía o los productos que yo como comprador quiero enviarle acá a mis puntos de distribución, por decir algo, y pues el comprador, el importador, que es la parte B, pues va a recibir la mercancía bajo esas condiciones acordadas, o voy a recibir la mercancía en un contenedor donde viene full y yo pues asumo la responsabilidad de separar esa mercancía para mis puntos de venta. Eso depende de la negociación que yo haga. En esta parte pues se hablan de la responsabilidad del riesgo que es compartido y según la negociación y los términos Incoterms se van a dividir esas responsabilidades o van a ser las responsabilidades, van a llegar a diferentes etapas del proceso de la entrega de esa mercancía. Se manejan un tema tanto el importador o el vendedor de la entrega, el comprador del recibo, para cada una de estas situaciones. El cubrimiento de los seguros, que cada uno va a tener una responsabilidad de ese cubrimiento de seguros. Y lógicamente pues viene todo el tema de documentación, la documentación de entrega, el recibo y el transporte de esa mercancía. Esto varía esto va muy asociado a los Incoterms, ¿sí? Porque la documentación, pues se manejará una sola documentación, pero dependiendo un poco del recibo de la mercancía o en el momento en que el vendedor entrega la mercancía a un transportista o entrega la mercancía a un operador logístico, la responsabilidad cesa y empieza a asumirse la responsabilidad por parte del comprador. Y por último, pues se hablan de notificaciones al exportador, al importador, según las negociaciones o según la situación que se vaya a presentar. ¿Listo? Es importante tener en cuenta que gran parte de estos procesos están muy enfocados y orientados al tema del transporte. ¿Sí? Y es importante aclarar esa parte. Y para aclarar esa parte del transporte, que es donde va una gran parte de transporte, fletes, pago de seguros, pólizas, es importante pues recordar algo que se ha visto ya por allá en la fase 2 en planeación, la guía 2, cuando hablábamos de los Incoterms, ¿sí? Y parte de esos Incoterms hace referencia a negociaciones internacionales, que son unas condiciones establecidas para realizar una transacción entre dos partes en el cual se busca tratar temas comerciales, de transporte, de manipulación, de carga, de pólizas y el aseguramiento de la carga. Y por último, pues de responsabilidades. Esta parte, pues conocer los términos de negociación permite también tener claridad de las diferentes formas de negociación y de costos. Sí, dependiendo el tipo de negociación que yo haya definido con el vendedor, entre vendedor y comprador, pues van a haber unos costos diferentes. En el sentido, pues, que el costo en unas oportunidades, según la negociación que se haga hablemos que el transporte mayor o el más importante lo pueda subir el vendedor o lo pueda asumir el comprador. Y esto pues va a variar el tema de los costos. Eso varía según lo que las empresas quieran,
la estructura y la infraestructura que tengan pues para asumir esas responsabilidades, o en algunos casos no quieren asumir nada de esas responsabilidades, entonces le descargan al otro, a la contraparte, sea el vendedor o el comprador, le descargan todo ese proceso de transporte, pólizas, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a recordar viendo aquí la parte donde tenemos la definición de los 5 tercios. ¿Sí? Es importante en todos estos temas de negociación, pues, lo que habla uno de la responsabilidad en cuanto a que la responsabilidad del empaque, del embalaje de la mercancía, el transporte después de fábrica a puerto de origen, luego todo lo que tiene que ver con las maniobras aduaneras y logísticas en los puertos, asumir los pagos y contratar las navieras o las embarcaciones para el transporte mayoritario, en este caso que estoy mencionando en la parte de naviera. La otra parte es la llegada de la carga, el descargue y las operaciones navieras en puerto de destino, la manipulación de la carga en puerto de destino para llevarla a algún vehículo que me haga llegar esa carga a mi punto de destino, sea aérea o marítima, férrea o terrestre, en mi país de origen, en mi país de destino, ¿de acuerdo? Y pues las responsabilidades que asumen cada una de las partes, cargar contenedores, descargar los contenedores, hacer todos los trámites y maniobras, lógicamente aduaneras, pago de impuestos, etcétera, etcétera. Que eso es lo que diferencia a cada uno de los 5 tercios que vamos a ver. Entonces, lo importante es que los costos y responsabilidades de cada uno de los actores que intervienen en estas negociaciones se define con estos términos de negociación, y con qué fin se hicieron esos términos de negociación es poder la Organización Mundial de Comercio definir algunas condiciones, características y responsabilidades para evitar temas de seguramente pleitos, conflictos que se dieron haber presentado en su momento por algunas negociaciones que no fueron claras entre compradores y vendedores. Dentro de la parte del negocio internacional hay que entender que hay un marco legal para el transportador, ¿sí? Ya que eso es un contrato de compra-venta de un servicio, de una operación, ¿sí? Es un contrato de carácter internacional que no está sujeto a ningún requisito de forma por medio del cual el vendedor se obliga a entregar las mercancías o los productos y de transmitir o de traspasar la propiedad y los documentos al vendedor en un momento establecido, ¿sí? Estos contratos pues se basan en algunas cosas como la documentación de la mercancía, que es uno de los principales factores que se tienen que tener en cuenta. El otro es todo lo que tiene que ver aquí con los riesgos asociados al transporte, en donde tienen que ir los seguros y los costos en que se incurren por pagos y precios de fletes. Entonces, esta parte de seguros es importante tenerla en cuenta, pues porque cualquier mercancía, cualquier contenedor que se transporta a nivel internacional o carga aérea que se transporta a nivel internacional y nacional, pues se exige a nivel internacional que tenga unos pagos de unas pólizas. Esto con el fin de cubrir una cantidad de situaciones que garanticen que esa carga llega a su destino, o que esa carga, en situaciones que se llegue a presentar algún daño, avería, pues se le pague al operador o a la parte que tenía la responsabilidad de esa carga en su momento, ¿sí? Entonces, si estamos, voy a poner un ejemplo, vamos en una motonave y la motonave sufre algún desperfecto y por algún motivo se hundió, entonces se le pague al que tenía la responsabilidad de la carga un valor por esa carga. Entonces, según el término Incoterms, que lo vamos a ver ahora, esa carga se le puede pagar al transportista, perdón, discúlpeme, no al transportista, sino al vendedor, si él tiene la responsabilidad de la carga, según el término de negociación que tenga. O se le paga la carga o los valores que corresponden el seguro al comprador, si él tenía la responsabilidad, que lo vamos a ver en un momento. ¿Listo? Hay temas que se interrelacionan entre el país o el vendedor, el que exporta, ¿sí? Y el país que importa. Entonces,
Des en cuenta que hablamos de un país que exporta una mercancía a un país o a un consignatario o a una persona, empresa natural, jurídica, que hace la compra de eso. Entonces, incluye el tema de los transportes que hablamos hace un momento, el tema de seguros y el tema de los pagos. Esa es como la relación que existe, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa muchas veces? Los países que exportan promocionan la mercancía de sus países, y los países que están importando en muchas ocasiones lo que hacen es generar algún tipo de barreras, pues con el fin de proteger los productos del país. ¿Qué pasa? Para evitar un poco esto es cuando se generan los acuerdos comerciales entre países, que era lo que mencionaba antes, que hay acuerdos comerciales entre varios países con el fin de simplificar y agilizar el tema de la responsabilidad que pueda llegar a tener un transportista en una operación, o que pueda llegar a tener una empresa en una operación, o un país, o una empresa, o unas personas que estén manejando una importación o una exportación. Entonces, estos términos de comercio internacional se empezaron a hablar por allá en 1936 en la Cámara de Comercio Internacional, en donde se definieron los International Commercial Terms, que tomando las primeras letras de las dos primeras palabras, el IN y el CO se abrevió a Incoterms, y son algunas reglas para el transporte de producto, ¿sí? Parte fundamental del negocio internacional es poder definir y llegar a un acuerdo de con qué regla o con qué parámetro o con qué Incoterm se va a trabajar para que sea claro todo el tema de transferencia de costos, responsabilidad y manejo de la carga. Les voy a poner aquí un video. Me confirman si lo están viendo y si lo están escuchando. Que es como para aclarar un poco, recordar el proceso de los Incoterms. Duber, ¿me puede confirmar si lo escuchó? ¿Se escucha? Sí, sí se escucha. Ok, vamos a ver entonces aquí. Los Incoterms son términos de 3 letras que reflejan la aceptación voluntaria de un contrato de compraventa internacional estipulado bajo ciertas condiciones. Se pueden encontrar diversas combinaciones de los términos de estas relaciones comerciales. Entre los más utilizados están términos con grupo C, CIP, CIF, CPT, CFR. Entrega indirecta. En los términos con la inicial C, la parte vendedora será la encargada de pagar el vehículo de transporte principal que se va a utilizar. Sin embargo, si el producto sufre algún daño o extravío durante el trayecto, ninguna de las partes es responsable de ello, tal y como ocurre con el pago de los costes adicionales que puedan tener lugar en el momento en que la mercancía está siendo transportada. Términos con grupo D, DAP, DAT, DDP. Entrega directa. Aquí el vendedor corre con los gastos y los riesgos del traslado de la mercancía hasta el destino acordado en el contrato. En el momento en que llegue al lugar, los peligros y gastos pasarán a ser cargo de la parte compradora. Términos con grupo E, EXW. Entrega a la salida. La parte vendedora otorga al comprador la mercancía en sus propias instalaciones, lo que significa que es el término más beneficioso para el transporte desde el punto de vista del vendedor, que no tendrá que hacer nada más que empaquetar y embalar la mercancía y esperar a que la parte compradora vaya a llevarla. Desde este punto, todos los riesgos y gastos derivados del transporte internacional corren por cuenta del comprador. Términos con grupo F, FOB, FAS, FCA. Entrega indirecta. El exportador coloca la mercancía a disposición del operador del vehículo de transporte, quien es contratado, elegido y pagado por el importador. De esta forma, el vendedor no se hace cargo del pago del medio de transporte principal. Ok, muy bien. Entonces, esto era como para recordarles rápidamente cómo funcionan los Incoterms. Son algunos
algunas condiciones donde, dependiendo del término, se asume la responsabilidad de la carga desde que es por parte del vendedor o por parte del comprador, según el caso. Aquí en este otro cuadro que vamos a ver acá, pues viene la definición del Incoterm, que era lo que hablábamos ahorita, International Commercial Terms, en español, términos para el negocio internacional. Esos Incoterm se han ido modificando. La última modificación fue en 2020, donde salieron algunos ajustes y son reglas creadas para manejar y respetar las condiciones de las negociaciones. Aquí vamos a encontrar una tabla con los Incoterms, donde en verde está marcado lo que hace referencia a la responsabilidad del vendedor y en amarillo la responsabilidad del comprador. Entonces, aquí hablamos de algunos aspectos. Hablamos del Incoterm, la definición, qué modalidad de transporte tiene, embalaje y verificación, quién carga, el transporte en el interior del país de origen, el despacho en el país de exportación o el proceso de manejo en puertos, quién carga el flete internacional, quién maneja el seguro, la descarga, gastos de despacho de la importación, impuestos de importación, transporte en el interior del país de destino, la entrega y la descarga. ¿Ok? Entonces, según eso, vamos a encontrar este término, ¿sí? Que se llama ex-work, que es en el cual el vendedor entrega la mercancía, se encarga de hacer el embalaje de la mercancía únicamente. Embala la mercancía bajo las condiciones que me estipule o que haya estipulado en el acuerdo comercial, y de ahí para adelante la responsabilidad la asume el comprador de cargarse en país de origen, transportar a puerto de origen, hacer el despacho y todo el proceso de cargue y tema aduanero en país de origen, pagar el flete internacional, asumir el seguro, descargar y manejar todo el tema aduanero en puerto de destino, hacer el tránsito interno, entregar y cargar. Entonces, depende de lo que se quiera hacer, pues esto va a tener el tipo de la negociación. Esto pues beneficia de alguna forma, podría decir uno, al vendedor, porque entregó su mercancía embalada en su muelle de despacho y de ahí para adelante se olvida del proceso. Pero eso depende de la situación y de lo que se quiera negociar. Luego vamos a ver esta otra parte o este grupo, que es la parte F, en donde encontramos el FCA, se llama Free Carrier, el FAS, que es Free Alongside Ship, al lado del buque, y el Free y el FOB, que es Free On Board, que es libre tan pronto se cargue la mercancía para la responsabilidad del vendedor. Y de ahí para adelante pues se evidencia claramente cuál es la responsabilidad de cada uno de los contratantes. Luego viene el otro grupo que son los CFR, el CIF, el CPT y el CIF, en donde el vendedor normalmente maneja todo lo que es paga seguros y hasta que llega a puerto, ¿sí? Llega a puerto y puede variar un poco en tema del seguro, ¿sí? Que es lo que hace que varíe un poco entre uno y esto. ¿Y qué puede variar? Y des en cuenta que aquí uno puede decir que el CIF podría ser el mismo que el CIP. Lo que pasa es que el CIF solo aplica para transporte marítimo, negociación comercial o internacional, y el CIP aplica para cualquier tipo de transporte. Por eso pueden haber que parece que se repitieran, pero lo que pasa es que cambia la modalidad de transporte. Y en esto, digamos que se encarga de entregar, paga el flete internacional y paga el seguro. Cuando llega el barco a puerto, pues el descargue, gastos de nacionalización, importación, transporte interno y descarga lo asume el comprador. Hay otros
como es el DAP, DPU, DAP, DPU, en los que el vendedor asume la responsabilidad del transporte y la entrega de la carga en el país de destino, pero el que compra asume lo que es todos los gastos de despacho e impuestos. Entonces, según lo que se negocie, según el tipo de producto, pues se define cuál es la condición que más beneficia a las dos partes para lograr esa negociación. ¿Sí? Entonces puede ser que vamos a comprar una maquinaria, una estantería que viene desde China o desde cualquier otro país y el vendedor dice, yo manejo la estantería FOB, ¿sí? Se la dejo cargada en el puerto, en el barco, se la dejo cargada y ahí para adelante lo asume usted. Pero puede ser que el vendedor, el comprador dice, no, yo quiero que usted se encargue y me la entregue en donde me la entregue en mi bodega. Entonces manejemos un DAP. Entonces, todo eso tiene una negociación, hace que los costos del negocio o del contrato varíen. Pero eso lo que interesa es que las dos partes se pongan de acuerdo. Y esto es lo que en esencia es importante. Para la actividad que se va a desarrollar es tener en cuenta un cuadro similar a este, ya lo voy a explicar, en donde según el Incoterms que hay, se maneje una tabla con una información que se les va a pedir, pero es tener una tabla muy similar a esta para aclarar lo que se les va a pedir y ya se los voy a mostrar ahorita en el ejercicio. Hay algunos organismos o algunas entidades que es importante tener en cuenta para el tema de procesos de negociación como es el BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior. Entonces, eso es una aplicación, una herramienta que uno pues busca por internet y entra aquí a esta herramienta y esta ventanilla única de comercio exterior da una orientación, da la normatividad, da las condiciones para hacer temas de comercio exterior en Colombia. ¿Sí? Esta ventanilla única es www.buce.gov.co y es esta la ventanilla, ¿sí? Entonces aquí en esta ventanilla viene pues toda la información que maneja esta entidad, en donde hay diferentes, está puesto a la parte de la normatividad para guiarse uno qué debe hacer para temas de comercio exterior, vienen estadísticas, viene toda la información de trámites, en donde encuentro importaciones, exportación, solicitud permiso indumil, importación, exportación, según sea el caso, des en cuenta que se registra uno como usuario, puede uno hacer consultas, por ejemplo, el registro de productores y bienes nacionales, puede ver documentos como la Alianza del Pacífico. Bueno, es una guía para las personas que van a tener temas a nivel de comercio interior, ¿no? Por ejemplo, aquí me dice de cuáles son las importaciones y me habla de lo que son las exportaciones. Según el caso que yo necesite, puedo llegar aquí y si voy a importar, por ejemplo, pues aquí habla de qué es lo que se tiene que hacer, ¿sí? Y aquí pues trae algunas guías y documentos pues para que uno se registre e ingrese a la plataforma para poder hacer consultas y orientarse en todos los procesos de comercio exterior. ¿Ok? Y tenemos otra herramienta que les puede servir para consulta, no solamente esta actividad que van a realizar, sino también para consultas personales de alguna actividad que tiene que ver con el CICE Raya TAC, que esto corresponde al Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte. Entonces, ese CICE TAC es una área que maneja el Ministerio de Transportes, que es lo que están viendo ustedes en pantalla, ¿sí? Entra a un Ministerio de Transportes, entra a una publicaciones y le da CICE TAC y por ahí encuentra, y es el Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte Automotor de Carga. Esto no solo le sirve para el tema internacional, sino para analizar y conocer sobre temas de carga a nivel de transporte automotor de carga. Entonces, saber qué es la política de libertad de tarifas, saber qué es y cómo funciona el CICE TAC,
calcular los costos de mi próximo viaje. Estos algunos ya lo han utilizado en varios ejercicios que hemos hecho, donde ustedes ingresan origen, destino, qué tipo de vehículo, qué tipo de mercancía, qué características tiene el vehículo, y ahí les dice hasta cuánto les vale una bujía de cada viaje que vayan a realizar. Se habla sobre la estructura de costos, documentos y estadísticas, y calcular pues nuevamente los costos acá que ustedes ya conocen. Esa es otra de las herramientas que pueden ustedes orientarse. Bueno, y por último, no sé si Duber tenga alguna pregunta, alguna inquietud o algo. No, solamente ahí cuando estaba en el tema de las Incoterms, sino que, por ejemplo, en estos días donde yo trabajo, se importaron un repuesto de China, ¿cierto? Y Sí. digamos que hubo como un retraso ahí en la aduana en Bogotá, porque toca como pagar o sea, digamos que el importador era un tercero el que nos estaba trayendo el repuesto, ¿cierto? Pero yo estaba haciéndole la trazabilidad porque lo necesitábamos muy urgente. Entonces, por ejemplo, en ese caso, como hay cómo sería, hay parte, en ese caso, el comprador asumió como los gastos pero yo digo que solamente, porque a mí me dijeron que solamente era la aduana lo que tenía que pagar, como una arancel allá, como algo, como para poderlo liberar. Exactamente. Entonces, ¿qué pudo pasar? Seguramente, entendiendo lo que usted me está diciendo, pudo haber sido que la negociación que hicieron pudo haber sido un DPU. Entonces, ¿qué pasa? El vendedor asume toda la responsabilidad menos los gastos de importación. ¿Sí? El tema de pagar el impuesto y la nacionalización de ese producto, por eso es que pronto pudo presentar algún inconveniente ahí, algún retraso. Seguramente el tipo de negociación pudo haber sido un DPU o de pronto un DAP, ¿sí? Porque si usted me dice que ellos lo que tenían que pagar solamente era que tenían que pagar ustedes el tema de nacionalización o los impuestos de nacionalización, fue que negociaron eso. Usted, el comprador o ese tercero, el tercero pudo ser un intermediario que quién sabe qué negociación hizo con el vendedor para que tuvieran que haber ustedes pagado la nacionalización. Entonces, des en cuenta que podría ser un DAP o un DPU, en donde el vendedor no asume la parte de los costos de nacionalización y ni despacho. ¿Correcto? Sí, señor. Eso varía según el tipo de producto, la negociación, la urgencia, etcétera, etcétera. Hay veces que por la urgencia de mover lo que usted dice, un repuesto o algo, no, entrégueme eso lo más pronto posible y yo en fábrica y yo me encargo de traerlo aquí al país de destino. O puede ser lo contrario, no tengo afán, entréguemelo aquí en Colombia, en mi planta, en 15, 20 días, no tengo afán, ¿sí? Entonces eso también varía un poco del tipo de negociación y urgencia y las condiciones de las que están presentando el comprador. Bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Bueno, voy a continuar. Entonces, por favor, les pido atención aquí. Como siempre les he dicho, ojo con las evidencias. Aquí en la evidencia se les dice qué es lo que tienen que hacer. Pongan atención para que no me envíen información de menos o lo que no se les está pidiendo. Entonces dice lo siguiente, es evidencia RAD 21, simulador de costos de exportación. Entonces dice, el siguiente es un ejemplo de un proceso logístico de transporte y comercio CIF en Incoterms. ¿Sí? Entonces estamos hablando de un CIF y cuando hablamos de CIF, recuerden que el CIF es esta condición. En este ejemplo vamos a ver esta condición. El vendedor me entrega en puerto de destino. Esa es o sea, la responsabilidad del vendedor va hasta que me entregue en puerto de destino y asume el seguro general del despacho. ¿Correcto? ¿Qué nos dice la evidencia? Nos pone un ejemplo que lo que se va a trabajar es un CIF en donde un importador, nos pone el ejemplo, un importador se encuentra en la ciudad de Barranquilla, Colombia, y va a importar mercancías variadas, mercancías
todo a 1000 de esas de Hong Kong, China, y decidió hacerlo por vía marítima. Cuando estamos hablando que es un CIF, entendemos que la responsabilidad y el pago del flete principal y del vendedor va hasta que me llegue en puerto. Llegó el buque, llegó la motonave y hasta que llega ahí al lado del puerto, hasta ahí va la responsabilidad del vendedor. Y en este caso, el que está comprando aquí en Colombia asume lo que es descargue y de ahí para adelante nacionalización, todas las tareas de movimiento de los contenedores, cargue, despacho, hasta que llegue a mi destino en Bogotá o la ciudad que sea. Dice, ojo por favor, el exportador chino deberá realizar el siguiente procedimiento. Estamos hablando que es CIF. Entonces, como ya sabemos que es CIF, el exportador, ¿qué tiene que hacer? Revisar, empacar, embalar las mercancías en su bodega de Hong Kong, porque es CIF. Llevar al puerto de Hong Kong y hacer las maniobras logísticas y aduaneras para la exportación de la mercancía. Pagar y arreglar el transporte de Hong Kong a Barranquilla, además de contratar un seguro de carga internacional por la mercancía. 4, llega mercancía variada a Barranquilla y una vez que llega el buque y atraca, se avisa al importador colombiano para que haga las maniobras correspondientes. Entonces aquí estamos aplicando CIF. Recuerden que CIF es hasta que llegue el buque a puerto de destino. Entonces, el embalar, cargar, llegar a puerto de origen, todas las maniobras de cargue, exportación de esa mercancía, cargar al buque y llegar al puerto en Barranquilla, y el seguro lo paga el vendedor porque estamos hablando de CIF. El ejemplo que nos pone aquí, la evidencia dice, el importador colombiano en Barranquilla procedería de la siguiente forma: descargar contenedor, se encarga de trámites y maniobras aduaneras para recoger la carga, paga impuestos y entrega documentos para la importación, para transportar sus mercancías hasta las bodegas en Barranquilla y luego los desplazamientos vía terrestre hasta la ciudad de Bogotá. Entonces, ahí estamos entendiendo que esa parte, como decir, desde que empiezan el descargue hasta que entregan en la bodega de la ciudad de destino, lo asume el vendedor. ¿Ok? ¿Vamos claros hasta ahí, André y Uber? Bueno, muy bien. ¿Qué nos pide? Qué pena, Víctor. O sea, desde que recibe en el puerto de Barranquilla ya lo asume el comprador. No sé, como que me... Exactamente. Desde que llega el buque y el descargue lo asume el comprador con el término de negociación. Bogotá, Sí, en este caso. hasta Bogotá o a la ciudad que sea, porque es un CIF, ¿de acuerdo? Entonces dice, basado en el ejemplo anterior, el aprendiz debe elaborar la evidencia consolidando en un cuadro comparativo, por favor. Cuadro comparativo, algo parecido a esto, ¿de acuerdo? Me perdí. Ya lo hemos visto. Basado en el ejemplo anterior, el aprendiz debe elaborar la evidencia consolidando en un cuadro comparativo los procesos similares para cada uno de los 5 TERS, las 11 reglas, divididos en términos para cualquier modo de transporte o polivalente. Entonces habla del export, fax, CPT, CIF, DAP, DPU y DDP. Y para el transporte marítimo, entonces des en cuenta que hablan, y aquí ya discrimina cuáles son los que aplican a cualquier modo de transporte y cuáles aplican únicamente al modo marítimo. Y para marítimo y aguas navegables, el FAS, FOB, CFR y CIF, teniendo en cuenta que es el exportador de un contenedor de 20 pies de sombreros vuelteados, desde la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, hasta la ciudad de Llanderra, a 95 kilómetros del puerto de Darling, en la ciudad de Sydney, Australia. Apoye en el componente formativo los flujos de operación. ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer es un cuadro comparativo en el cual ustedes puedan ver cuál es la responsabilidad, ¿sí?, de cada uno de los 5 TER, según esto, para exportar un contenedor de Valledupar a Sydney, Australia, ¿sí?
Esto es lo que tienen que hacer. O sea, el origen es Valledupar y el destino 95 kilómetros del puerto de Darling en la ciudad de Sydney, Australia. ¿Listo? Entonces tienen que tener en cuenta que llega a puerto en Australia y hay que moverlo. ¿Hay que moverlo a dónde? Hay que moverlo a 95 kilómetros del puerto. ¿De acuerdo? Y hay que hacer las diferentes combinaciones, ¿sí?, de cada uno de los Incoterms que se están mencionando acá en la evidencia. ¿De acuerdo? Que hay que hacer un cuadrito comparativo teniendo en cuenta los Incoterms que ustedes tienen ahí en pantalla. ¿Listo? ¿Qué más hay que tener? ¿Qué más hay que tener en Un cuenta? cuadro comparativo, o sea, que con cada una de esas posibles medios de transporte, o como así. Señor. Sería un cuadro comparativo con cada una de las Incoterms, o como así. Sí, No. pero entonces hay que incluir, ¿qué? ¿Qué hay que incluir? Hay que incluir los costos, ¿sí? Hay que incluir los costos, ¿ok? Hay que incluir los costos de esa operación en cada uno de los 5T, según el caso que sea. O sea, más o menos, ¿Sí? ese cuadro sería como el que usted tenía anteriormente, como el... Exactamente. ¿Me puedes dar un pantallacito nuevamente del anterior, por favor? ¿Me decían? ¿Me puede mostrar otra vez, proyectar el cuadrito anterior donde están las Incoterms, Ok. por favor? Esto es para que ustedes puedan ver la primera parte. Sí. Puedan ver Ajá. ustedes en la primera parte, puedan ustedes definir, pues explicar en qué consiste cada uno de los Incoterms. diferentes Incoterms y en qué corresponde y cuáles son los costos que puede llegar a generar, a los costos que pueden llegar a asumir. O sea, ustedes son los que van a exportar. Entonces, si yo voy a exportar export, va a tener un costo, pero si yo voy a exportar DPU, va a tener otro costo, ¿sí? Pues dependiendo, porque dependiendo la forma, hay uno que asume hasta cierto punto el vendedor y otro hasta el Exactamente. Entonces, si el yo, comprador. por En este ejemplo, caso nosotros compramos, si ¿cierto? yo En voy a este caso, vender, si yo vendo o voy a exportar en export, entonces el que me compra asume todo desde la bodega. Entonces eso va a ser, no sé, que a mí esa exportación de ese contenedor, voy a decir cualquier cosa, me vale $15,000 en export. Vale, entonces me pagan $15,000. Pero si yo voy a manejar una negociación de PU, por decir algo, en donde yo tengo que asumir todo, entonces seguramente yo ya no, toda la operación, toda la venta, toda la negociación ya no va a ser por DPU, perdón, no va a ser por $15,000, sino puede ser por 25,000, porque yo tengo que asumir los seguros, los fletes, etcétera, etcétera. Eso es lo que queremos que ustedes nos muestren en una tabla. Una tabla donde ustedes digan, Lesbor hace esto, 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 y al final pues puede haber una tabla de costos. pero entonces hay que colocar unos valores estimados. Sí, hay que colocar unos valores estimados. O sea, yo sé que eso no, pero entonces sí, donde me va a valer mover la carga de tal sitio, Micho, hacer la exportación me va a costar tanto, más los fletes del carro Valledupar, Barranquilla, va a ser esto. Entonces, el costo estimado de mover en export, 15,000. Y el costo de mover un DPU van a ser 25,000. Sí, sí. Esto es una consulta. ¿Existe una moneda global para hacer todas estas conversiones? Es decir, ¿el dólar es como la moneda Sí, en principal para dólares, hacer transacciones? ¿O se porque puede normalmente utilizar? Pues, todo pero, eso, todo esto se transa a nivel mundial en dólares. ok.
También, ¿dónde más pueden ustedes, para desarrollar esto, también ustedes se pueden apoyar en ProColombia, ¿ok? ProColombia es otra entidad que tiene unos simuladores de costos, entonces ustedes pueden entrar a consultar ahí, mover este producto, o sea, ahí seguramente van a pedir datos. ¿Cuánto valen el producto? No, eso vale, pongan un valor estimado, me valen $12,000. Entren ustedes, ¿cuánto vale un sombrero volteado? Vale 15,000 pesos y calculen ustedes, hacen un cálculo que en un contenedor de 20 pies me caben 10,000, no sé, estoy diciendo cualquier barbaridad, me caen 7,000 sombreros y ese es el valor. Entonces eso lo pueden ir ingresando ustedes pues para que consulten en ProColombia también cuántos son esos costos que pueden llegar a generar o me pueden llegar a costar transportar la mercancía. ¿Listo? Víctor, pero ahí en lo que estás proyectando habla o sea, de hacer un cuadro comparativo, pero no, ahí no especifica que se coloquen valores. Lo que pasa es que dice simulador de costos de exportación. ¿Sí? Aquí estamos averiguando simulador de costos de exportación. Y lo otro que quería mostrarles acá, que es importante que ustedes lo revisen, por favor, es siempre, como les he dicho, hay que revisar el instrumento de evaluación. Entonces, en el instrumento de evaluación, ¿qué deberíamos nosotros revisar que ustedes entreguen? ¿Que entregó la evidencia dentro del plazo y la forma indicada? Ok. Luego dice, explicó los procesos para cada uno de los Incoterms solicitados en el producto sugerido. Entonces hay que explicar los Incoterms, ¿sí? Este sí cubre la responsabilidad, el cuadrito que les mostré anteriormente. Luego hizo uso de la herramienta BUSE, hizo uso de herramientas simulador de costos de la exportación, hizo uso de la herramienta CICETAC, realizó el proceso de gestión logística del transporte y comercio, identificó cada uno de los actores y determinó los elementos de trazabilidad. Entonces, eso es lo que les vamos a verificar. Entonces, es importante es que ustedes ingresen los costos. O sea, si ustedes hacen la explicación aquí, por eso se les ponía aquí este ejemplo. Sí, aquí se les ponía este ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hace el exportador? Revisar, empacar, embalar, llevarlo al puerto de Hong Kong, pagar el arreglar, de acuerdo a la negociación CIF, pagar y arreglar el transporte de Hong Kong, Barranquilla, y además contar con un seguro, llevar la mercancía variada a Barranquilla y una vez que llegue, avisar. Y el importador, como es CIF, descargar el contenedor. Se encarga de los trámites de maniobras aduaneras, pago de impuestos, hace las maniobras de transporte de la mercancía ¿desde qué? Desde Puerto a Barranquilla y luego Bogotá. Entonces, eso es lo que, por eso se les ponía este ejemplo para que puedan desarrollar este. Teniendo en cuenta estos punticos, puedan desarrollar este. Que esto que está acá, pues es lo que está en este cuadrito. ¿Sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, lo que toca hacer es un cuadro donde expliquen qué hace cada uno de estos y los costos, que es lo que les vamos a revisar según el instrumento de evaluación que hayan usado. Pues se vea que el simulador de costos para poder definir los costos de cada una de las negociaciones según la negociación. Entonces, si ustedes van a hacer, por ejemplo, export, entonces, export, ¿cuál es el costo de ustedes? 0. Porque entregan la mercancía en la fábrica, entregan el contenedor en la puerta del centro de distribución. Y de ahí para adelante todo lo hace, ¿quién? El comprador, ¿ok? Entonces aquí embalaje de verificación. ¿Cuánto me vale embalar esos sombreros? No sé, meterlos en unas bolsas plásticas, en cajas, 5 millones de pesos. En Exor me vale 5 millones de pesos. Pero cuando lo manejo FCA, cuando manejo aquí FCA, pues fuera de explicar qué es el FCA, que ustedes deben hacer un resumen, un cuadrito así explicando qué hace el FCA. Entonces, el FCA, ¿qué cubre? La carga. ¿Cuánto me va a cargar un contenedor? No sé.
de 20 pies. Un montacargas me vale 200.000 pesos para cargar el contenedor. El transporte Valledupar-Barranquilla, 1.000.000 de pesos. El proceso de despacho de exportación, 2 millones de pesos. Entonces, entre el despacho de exportación, el transporte de Valledupar-Barranquilla, la carga del contenedor y el embalaje, son 3 millones. Porque ustedes van a encontrar para los transportes, cuando tengan que ver los transportes marítimos, los fletes marítimos, el transporte en Sydney, en Australia, pues seguramente les van a aparecer datos en dólares, manéjenlo en dólares. Entonces, si yo lo manejo en FCA, me van a salir, entonces dijimos que eran como 4 millones y piquito, $1.000, ¿sí? Entonces, $1.000 me vale despachar FCA. Despacharé en FAS. Entonces me va a hablar lo mismo, sino que el FCA es para todos y el FAS es para marítimo. Voy a despachar en FOB. Entonces, en FOB, ¿qué tengo que hacer? Cargar el barco. Entonces, ¿cuánto me vale cargar ese contenedor? No sé. ¿Cuánto cobrará ese? Tienen que ustedes consultarlo. 800.000 pesos vale la grúa. Entonces, ya no son $1.000, sino son $1.100. Y así sucesivamente con cada uno de ustedes. Hay muchos que se repiten, entonces lo único que hay que cambiar es pues, el término y aclarar para qué sirve. Si me hice entender, entonces, ¿cuánto me vale el transporte en flete internacional? Entonces, un contenedor Barranquilla, Sydney, está un contenedor hasta allá, me vale, el solo moverlo, me vale $7.500. El flete, si la mercancía vale $5.000, el 10%, entonces son $500 más. Entonces ahí ya van sumando la carga que hicieron en Barranquilla, el transporte de Valledupar Barranquilla, van sumando el flete, van sumando, ya no son $1.000, $4.000, sino entonces ya vamos en $11.000. Y así hasta que le entreguen en cada uno de los casos, hasta que le entreguen al proveedor a 95 kilómetros de Sydney, Australia. ¿Ok? Y así van sumando los valores. O sea, hacen el primero. Export, ¿cuánto vale el embalaje? No sé, $1.000. Y ese le sirve para todos. La carga, para todos me vale 800.000 pesos el montacargas. El transporte, 1.000.000 de pesos. Y así van sumando. El despacho y la exportación, entonces ahí van sumando según el valor que sea. Víctor, hazme un favor, ¿cuál es el simulador para calcular esos valores? Pueden encontrar, hay varios, entonces pueden encontrar, se me escapa uno, que es el que les dice, no, pero eso habla de rutas, de la cual es la ruta, no, ese no le sirve. Está ¿cómo se llama esto? En ProColombia pueden encontrar información, ustedes ahí simuladores de exportaciones, simuladores de costos de exportación, y ahí encuentran en ProColombia 1. O pueden encontrar también información que les sirve para el ejercicio aquí en BUCE, que es la ventanilla única de comercio exterior que da la orientación pues para todo ese proceso, y CICETA, que es Sistema de Información de Costos Eficientes para el Transporte, por eso aplicaría solamente para la parte de Colombia. Pero ya los fletes navieros ustedes pueden investigar cuánto me vale mover un contenedor de Barranquilla a tal sitio, de 20 pies. Entonces de ahí van sacando ustedes la información. ¿Listo? Bueno. Entonces ahí en ProColombia también encuentran orientación de dónde pueden, cuánto vale el simulador de costos logísticos y pues, de producción, cuánto es el valor export. Encuentran que ahí encuentran diferente información. Entonces ustedes van alimentando ahí unas matrices, y digamos que ProColombia, lo que me acuerdo es que tiene una guía donde dice paso a paso como el empaque, el embalaje, costos logísticos, el precio de venta, cositas de esas. Entonces el costo logístico, el empaque, el embalaje, bueno, hay una información adicional. Pero ustedes tienen ya el precio de venta, pues es más fácil, ¿sí? Porque en ProColombia, como lo que busca es manejar todo el tema de importación, entonces ahí viene una cantidad de información que a veces pues no es tan necesaria. Pero luego ya les va diciendo todo el tema de
marítimo, fluvial, aéreo, les da algo sobre el país de origen, país de destino, por cuáles van a ser los puertos, si voy a despachar en pales, no. Ahí les va dando pues la orientación de cómo pueden ir ustedes encontrando, ¿de acuerdo? Ok. Listo. Bueno, de mi parte no tengo más. No sé si tienen alguna duda, inquietud, pregunta. No, por mi parte no. Bueno, Claro. mañana les dejo disponible la grabación, pues para que vayan viendo la evidencia, ¿de acuerdo? Ok. Y la puedan desarrollar. Espero mañana publicar notas. Por ahí Duber me está preguntando de notas que los otros instructores me han pedido tiempo porque estaban pendientes de unas evidencias. Entonces, pero la idea es que ya mañana tengamos calificaciones para poder ir cerrando este ciclo, este periodo del 2024. Y ya La podemos bajar próxima algún semana. archivo. Pues usted nos comparte Señor. algún archivo en Excel. Usted nos comparte, por Sí, favor, sí, un archivo. como siempre les comparto el archivo en Excel, les comparto el archivo en Excel para que ustedes puedan ver que está pendiente y pues si hay alguna observación me la hagan saber para poder dejar, porque el martes ya tengo que cerrar calificaciones para subir toda esta información a Sofía y dejar la ficha lista para, pues, para el cierre del programa de formación este año. Ok. Igual pues aprovecho la oportunidad pues para darle las gracias por el tiempo. Lamentablemente la ficha viene un poquito baja de asistencia de aprendices. Hay algunos que ya con un par de aprendices he podido contactar para que se pongan al día en evidencias y la idea es que pues terminemos de aquí a la otra semana lo que más tienen pendiente. Igual publico eso para que los que quieren o lo van a continuar y tienen evidencias pendientes, si no alcanzan a subirlas todas en estos días, puedan adelantarlas en este periodo de descanso de fin de año para que cuando iniciemos normalmente finalizando enero o febrero puedan subir las evidencias y ya en esta última fase pues puedan quedar al día para que no tengan inconvenientes para pasar a la etapa productiva. Instructor, yo soy una de esas personas que estoy un poco colgado. Yo vi por ahí su correíto en estos días, pero no lo he respondido. Sin embargo, sí me quise conectar, pues porque el interés sigue. Por favor, Andrei, respóndame el correo porque si no yo tengo que hacer el proceso administrativo y si no lo tengo con un correo soportado, pues arranco. Si usted de pronto ya lo pasé, es que me he dicho, respóndame el correo hoy urgente. Ok. Listo. ¿Listo? Listo. Y pues ahí yo les publico pues las evidencias que tienen pendientes. Miremos a ver, que necesita alguna duda o algo, me contacta y cómo hago para poder subir rápido y ponerme al día. Pues hacemos ahí, miramos que hay un plancito de trabajo para que lo puedan adelantar. Les agradezco. Pues nada, espero que tengan un descanso, unas felices fiestas, que la pasen muy contentos con sus familias. Y bueno, ha sido un placer poder trabajar con ustedes. Muchas gracias. Víctor, una última cosita. De lo caso mío puntualmente era una evidencia, no recuerdo dicha verdad, era que faltara como calificarlo, o sea, se cerró como sin calificarlo. Sí, no, yo estoy revisando calificaciones entre hoy y mañana, hoy ya no alcanzo porque estoy en otra actividad ahora, pero no, mañana tengo que ponerme al día con calificaciones para poder publicar, yo creo que por tarde el viernes si hay algún atraso, las calificaciones que tienen para que ustedes puedan revisar. Si hay alguna observación, por favor, me la hagan saber porque yo entrego la ficha, dejo la ficha, no sé el otro año si continúo con ustedes o no, pero la idea es que sí quede claro cualquier cosa que tengan ustedes inquietud en cuanto a las calificaciones, ¿de acuerdo? Eso, sí, es un cuestionario que faltaba como pues, calificarlo y ya quedaría. Sí, es un cuestionario que toca hacerle ahí un procesito para que ustedes lo puedan ver, pero no, si es ese ya sé cuál es, el RAP 38 creo que era. Ajá, sí señor. Tipos de costos, sí, yo lo reviso, no se preocupe. Bueno, muchas gracias. Bueno, ustedes, buena noche, que descanses. Hasta luego. Gracias. Bueno, gracias.